Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Walter Giroldi y les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Hoy exploraremos uno de los aspectos más mágicos y revolucionarios, efectos icónicos de todos los tiempos del universo de Star Wars. Comencemos. Uno de los más efectos icónicos de todos los tiempos es el sonido del sable de luz. Desde su estreno en 1977, Star Wars: Una nueva esperanza ha dejado una huella imborrable en la historia del cine, no solo por su innovadora técnica visual, sino también por su sobresaliente diseño de sonido. Hoy desvelaremos cómo se creó uno de los efectos más recordados de todos los tiempos y cómo cambió la industria para siempre. Para entender la importancia de los efectos de sonido de Star Wars, primero tenemos que hacer un recorrido rápido por el contexto del cine de los años 70. Durante mucho tiempo, los efectos de sonido en el cine se basaban en grabaciones de objetos cotidianos que se manipulaban electrónicamente para obtener el resultado deseado. Los sonidos de explosiones, pasos, disparos o motores de naves se creaban en estudios como el famoso Skywalker Sound, que todavía sigue siendo un referente en la industria. Sin embargo, para la grandiosa visión de George Lucas, algo tan esencial como los sables de luz necesitaba un tratamiento especial, y fue ahí donde entró en acción un genio del diseño de sonido, Ben Burtt. Ben Burtt, el ingeniero de sonido detrás de los efectos más emblemáticos de la saga, es considerado por muchos como uno de los grandes innovadores del cine, que había trabajado previamente en otros proyectos de gran prestigio como Indiana Jones, llegó a Star Wars con un enfoque fresco: crear sonidos que no solo fueran convincentes, sino que también tuvieran un peso narrativo. Para Ben, cada sonido debía contar una historia, y el sable de luz no podía ser la excepción. En una de las entrevistas más conocidas, Ben Burtt recordó cómo, durante los primeros días de la producción de Una nueva esperanza, George Lucas le pidió que se encargara de crear el sonido del sable de luz. No sabía por dónde empezar, pero todo cambió cuando por casualidad se dio cuenta de que el sonido perfecto podría estar más cerca de lo que pensaba. Crear este icónico sonido con un zumbido de un proyector de película antigua. Cuando grababa sonidos para otros proyectos, Ben escuchó un ruido peculiar proveniente de un proyector de 35 milímetros. Este zumbido, profundo y vibrante, se convirtió en la base del sonido del sable de luz. Pero, como verás, no fue tan sencillo como grabar ese sonido y usarlo tal cual. Este zumbido solo no era suficiente para darle esa sensación de poder y energía que necesitaba un sable de luz. Entonces Ben hizo algo ingenioso. Lo combinó con el sonido de un micrófono antiguo que se golpeaba accidentalmente contra un altavoz mientras grababa otras fuentes sonoras. Este impacto metálico, aunque inicial y accidental, producía un tono bastante característico y brillante, que se convirtió en un complemento perfecto para el zumbido del proyector. El resultado fue un sonido metálico y eléctrico, que no solo representaba el poder destructivo del sable, sino también su naturaleza mística y futurista. Y lo más impresionante de todo, este sonido no fue grabado ni modificado con la tecnología digital que tenemos hoy. Era completamente analógico.
Sin embargo, Ben no se detuvo ahí. Para darle una mayor profundidad y versatilidad del sonido del sable de luz, manipuló la grabación utilizando métodos analógicos. Cortaba y pegaba fragmentos de cintas de manera manual, lo que le permitía cambiar la duración, el tono y la resonancia del sonido, adaptándolo a las diferentes situaciones de la película. Con estas técnicas logró crear variaciones del sonido del sable, dando la sensación de que cada sable tenía su propio carácter, dependiendo de quién lo usara. El sable de Luke Skywalker, por ejemplo, suena diferente al de Darth Vader, lo que le otorga un toque personal a cada enfrentamiento. El diseño de sonido de Star Wars no solo fue crucial para el sable de luz, sino también para toda la atmósfera de la película. Los sonidos de TIE Fighters, el rugir del Millennium Falcon, los droides, las armas láser, todos fueron creadas por Ben Burtt y su equipo en Skywalker Sound, y cada uno de estos sonidos tenía una función narrativa específica. Los sonidos, como el sable de luz, no eran solo efectos, sino piezas que ayudaban a contar la historia. El sonido del sable de luz, con su mezcla de lo familiar y lo futurista, fue una forma brillante de introducir al público en el universo de Star Wars, de manera única. El impacto de estos sonidos fue inmediato. El sable de luz se convirtió en un símbolo icónico de la saga, y el trabajo de Ben en Star Wars definió una nueva era en el diseño de sonido cinematográfico. Las innovaciones que introdujo fueron tan trascendentales que muchos de los sonidos que creó siguen siendo utilizados en la industria hoy en día. Ben no solo creó sonidos, sino experiencias auditivas que formaban parte integral de la narrativa visual. Cada uno de esos sonidos ayudaba a sumergir al público en un mundo completamente nuevo y al mismo tiempo a conectar emocionalmente con los personajes y las historias. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido y por supuesto activar la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Saludos y que la fuerza te acompañe.